¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habéis visto en la miniatura, se trata de hacerle el mantenimiento básico a vuestra cortacésped. Le vamos a cambiar el aceite y le vamos a limpiar el filtro de aire. Es una operación bastante sencilla y que debéis de hacérsela todos los años. De esta manera os durará muchísimo tiempo vuestra cortacésped. Bueno, vamos a comenzar y espero que os resulte entretenido el vídeo. Bueno, amigos, y para realizar este sencillo mantenimiento necesitamos que la cortacésped esté en alto. Yo la he colocado encima del banco de trabajo que me mandó Simon Rack, ya que soporta hasta 400 kilos de peso. Arriba te dejo una tarjeta del review que hice sobre él. Una vez que tenemos limpia nuestra cortacésped, vamos a proceder al cambio del aceite del motor. Informaros que la mayoría de las cortacésped, el llenado y el vaciado se hace por el mismo sitio. Y además, el tapón que tiene hace de varilla de nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José, soy Reciclator del canal Palets de Lujo y primero agradecer a Alex por permitirme estos segundos en el canal y os invito a que visitéis mi canal donde reciclamos un montón de maderas, palets y creamos cosas con encanto y con amor. Ya lo sabéis, si os gusta, Palets de Lujo. Venga, nos vemos por ahí. Hasta luego, amigos. Esta operación la realizamos tantas veces como sea necesario hasta que el nivel del aceite sea el correcto.
Es muy importante que lo hagamos así porque de esta manera la suciedad sale de dentro hacia afuera. Bueno amigos, y como habéis visto, de esta manera tan fácil tenemos nuestra cortacésped a punto todos los años. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.